Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la clase del recién nacido de alto riesgo. Bueno, ¿cómo se define al recién nacido de alto riesgo? Es aquel recién nacido que al nacer va a presentar desórdenes ya sea en la estructura o en la función. Y esto puede ser debido a factores dentro de lo que es la concepción, a factores obstétricos o a los propios factores neonatales. Estos factores lo que van a alterar son las condiciones, ya sea las condiciones mismas o el tiempo de gestación, y van a interferir con la nutrición y la oxigenación fetal, que es muy importante, condicionando el riesgo para el neonato de enfermar, de morir o de quedar con alguna secuela. Entonces, dentro de lo que son los factores de riesgo perinatal, tenemos todos estos, ¿no? Tenemos que evaluar dentro de estos riesgos los factores sociales, por ejemplo, la pobreza, el analfabetismo, en las madres menores de 16 años, las madres mayores de 40 años, aquellas mujeres embarazadas que fuman, ¿no? O que consumen drogas o alcohol, que aquellas mamás que tengan una alimentación inadecuada, por ejemplo, que ya entren al embarazo con un grado de desnutrición, ya va a condicionar un factor de riesgo para el feto futuro. Si estas mamás tienen algún trauma psicológico, físico, si sufren maltrato, ¿no es cierto? Y el cuidado prenatal inadecuado. Dentro de estos factores sociales, como pueden ver, es importante desde lo que es la pobreza, el analfabetismo, que esto se encadena, ¿no? Nos va a llevar a una falta del control prenatal, la orientación que una niña, por ejemplo, menor de 16 años no tiene, va a hacer que no acuda a sus controles prenatales y esto va a condicionar un riesgo. Dentro de otros factores están los factores maternos, ¿no? Ya de por sí el hecho que la mamá tenga enfermedades de base, por ejemplo, diabetes, hipertensión crónica, o enfermedad cardíaca, pulmonar, o que sea hipotiroidea o hipertiroidea, o que tenga una insuficiencia renal, ¿no? Eso también ya va a condicionar algún problema en el neonato. La isoinmunización, que se refiere a la incompatibilidad RH, ¿no? Cuando la mamá es de un grupo y el papá es de otro grupo, entonces ahí puede pasar que hay una incompatibilidad que va a afectar al neonato. La anemia, ¿no? Es frecuente ver que durante los controles prenatales se detectan hartas mamás que tienen anemia y la mayoría de ellas pues no reciben el tratamiento adecuado y esto hace también que sea un factor de riesgo para el neonato. Las infecciones como el TOX, ¿no? Que es el toxoplasma, rubiola, chagas, herpes, ¿no? Y otros, ¿no? Dentro de otros entran hartas enfermedades como el VIH. Entonces, esto de lo que es dentro de las infecciones, sobre todo, cada una de estas enfermedades, por ejemplo, si el niño se va a contagiar o el neonato de toxoplasma, rubiola, chagas, TORCH, entonces, todo esto va a llevar a múltiples problemas en el recién nacido. Igual aquí es importante dentro de los factores maternos la malnutrición, ya sea una mamá gestante con desnutrición o con obesidad. Los dos extremos siempre son malos. Dentro de los factores obstétricos, pues podemos encontrar que la mamá haya causado una hemorragia en el primer o tercer trimestre y hay que ver cuál ha sido la causa. La rotura prolongada de membranas, que pueden condicionar a una infección. Las distocias de presentación, ¿no? Cuando el niño está en posición podálica, ¿no? Que generalmente no permite un parto normal, ya que la presentación está podálica, ¿no? La tetania uterina, el líquido amniótico meconial, por ejemplo, los recién nacidos postérmino pueden presentar o después de las 42 semanas pueden presentar un líquido amniótico meconial. La amenaza de parto prematuro, la preeclampsia, que es esa condición que se presenta en las madres debido a una hipertensión, el prolapso del cordón y el parto precipitado. Dentro de lo que son los factores neonatales propiamente, ya vamos
vamos a tener cuidado, tenemos que tener cuidado con las mamás que tienen gestación múltiple, ¿no? Con aquellos neonatos que pesan menos de 2.400 gramos, porque son pequeñitos, o más de 3.800 y hasta más de 4 kilogramos, que son grandes, macrosómicos. O una edad gestacional que sea menor a 37 semanas, que son prematuros, o mayor a 41, ya que son postérmino. Y las malformaciones, ¿no? Que pueda tener el neonato al nacimiento. El Apgar menor al primer minuto o menor al quinto minuto, menor a 6 en el primer minuto o menor a 5 perdón, menor al puntaje 6 al primer minuto y menor al puntaje 6 al quinto minuto, ¿no? Igual condiciona un Apgar muy bajo, ya con eso, pues nosotros sabemos que este pequeñito ha tenido que recibir algunas estimulación, oxígeno o maniobras de reanimación, ¿no? Esta es la gráfica del crecimiento intrauterino. Esto es importante porque cuando nosotros evaluamos a un recién nacido, nosotros tenemos que ver en esta tabla si este recién nacido es eh, pretérmino, si es de término o es postérmino. Esto de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Aquí abajo, por ejemplo, está lo que es la edad gestacional y a este costado está lo que es el peso. Entonces, esta tabla nos ayuda, por ejemplo, de acuerdo a los percentiles, este es el percentil 10, este es el percentil 50 y este es el percentil 90. De acuerdo a los percentiles, por ejemplo, si un niño nace de 32 semanas, sabemos que es prematuro, pero si además ha nacido de 1,2 kilos, que sería esta más o menos, la intersección, sabemos que es un recién nacido prematuro pequeño para la edad gestacional. Y esto ya nos va a orientar a algunas enfermedades que pueda tener o con las que pueda acusar este recién nacido pretérmino, ¿no? Por ejemplo, si es un niño que ha nacido de 38 semanas, sabemos que es un recién nacido de término. Y si ha nacido con un peso de 3 kilos, pues está excelente, ¿no? O sea, ha nacido, es un niño de término adecuado para la edad gestacional. Pero si ha nacido de 38 semanas y pesa, por ejemplo, 2 kilos, como está aquí en este puntero que pongo, va a ser un niño de término, pero va a ser pequeño para la edad gestacional, entonces va a ser hipotrófico, ¿no? En cambio, si es un niño que ha nacido de 43 semanas, bueno, 42, y ha tenido un peso de 4 kilos, estamos aquí arriba, ¿no? Es un recién nacido post-término hipertrófico, o sea, ¿no? Grande para la edad gestacional, ¿no? Esto es importante porque, como les decía, sí podemos ver algunas enfermedades con las que puede causar este niño. Por ejemplo, los prematuros, pequeños para la edad gestacional, van a cursar con enfermedad de la membrana hialina, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrosante, retinopatía del prematuro, ¿no? Son algunos ejemplos que ponemos que nos ayuda ya a ver según esta gráfica si el niño es pretérmino, pequeño para la edad, adecuado para la edad o grande para la edad gestacional, ¿no? O es de término, pequeño, adecuado o grande. Entonces, esta tabla nos sirve para poder valorar ese parámetro en los niños. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas del recién nacido, nosotros tenemos que siempre buscar los signos de alarma, ¿no? Para ver qué riesgo va a existir. Entonces, es importante nuevamente la edad gestacional. El recién nacido pretérmino, que es aquel que tiene menos de 37 semanas de edad gestacional, ya es un factor de riesgo. O el recién nacido postérmino, que tiene más de 42 semanas de edad gestacional. Es importante el estado nutricional, como les mostraba en las tablas. El recién nacido pequeño para la edad gestacional es todo aquel bebé que va a nacer con un peso menor al percentil 10 en la gráfica, y grande para la edad gestacional con un percentil mayor, con un peso mayor al percentil 90. ¿Ya? ¿Qué otras manifestaciones podemos ver? Por ejemplo, si vamos viendo la piel, podemos encontrar en el neonato traumas, equimosis, edema, ictericia, que es esa coloración amarillenta de la piel, palidez, cianosis, ¿no? Por ejemplo, la ictericia, puede haber una ictericia fisiológica en los pequeñitos, ¿listo?
que generalmente aparece al segundo mes del nacimiento, perdón, al segundo día del nacimiento, pero si la ictericia aparece el primer día de nacido, siempre es un dato de alarma que hay que vigilar, ¿no? Otro es cianosis, ¿no? Si el niño tiene la piel y las mucosas azules, entonces tenemos que controlar, ¿no? Oxigenación, cuánto satura el niño con el oxímetro, buscar qué causa, por qué el niño está azul, ¿no? Porque puede ser una cardiopatía, puede ser algo respiratorio, ¿no? Ya viendo la cabeza y la cara, tenemos que siempre medir el perímetro cefálico para ver si tiene micro o macrocefalia, ¿no? Microcefalia es cuando la cabeza es pequeñita y macrocefalia es cuando es grande, ¿no? La fontanela. Los bebés cuando nacen tienen dos fontanelas, una anterior y una posterior. La fontanela anterior que está entre los huesos parietales y frontal. Si la fontanela está abombada, puede ser un dato de hemorragia intraventricular, pero si la fontanela está deprimida, puede ser un dato de deshidratación, ¿no? La cara. En la cara tenemos que buscar alteraciones fenotípicas. Por ejemplo, en los niños con síndrome de Down, la implantación de las orejas es generalmente a nivel o por debajo del ángulo externo del ojo, ¿no? Tenemos que buscar asimetría facial, por ejemplo, para buscar si el niño tiene algún cuadro de dismorfismo, ¿no? Parálisis facial, y también podemos ver en los ojitos secreción purulenta cuando hay conjuntivitis, ¿no? Implantación baja del pabellón auricular, que es otro dato, y ausencia del pabellón auricular o conducto auditivo. Hay pequeñitos que pueden nacer sin el pabellón auricular o sin el conducto auditivo. Aleteo nasal tenemos que ver porque puede ser que tenga una dificultad respiratoria o una atresia de coanas, entonces puede tener dificultad para respirar, ¿no? Labio y paladar hendido. Hay niños, pues esto es evidente, ahorita vamos a ver alguna fotito, pero esto es evidente, ¿no? Cuando nacen con el labio leporino, conocido comúnmente, el labio, y también puede comprometer al paladar, ¿no? Esto puede ser unilateral, que decir de un solo lado, a veces puede ser bilateral de los dos lados. En los casos donde encontramos la lengua grande y flácida, por ejemplo, macroglosia, generalmente tenemos que sospechar de un hipotiroidismo, ¿no? Es un dato de un hipotiroidismo, ¿no? Las mucosas secas, pues nos hacen pensar en una deshidratación. Aquí algunas fotos, por ejemplo, es un bebé histérico, totalmente amarillito. Les decía de la microcefalia que es importante porque, miren, este es, por ejemplo, un niño con un cráneo normal, pero y este es más pequeñito, ¿no? Entonces, por eso siempre medimos el perímetro cefálico. Y pues este es un niño con síndrome de Down, es característica la facies que tiene, ¿no? No se ve aquí bien la implantación, de todas formas se puede ver bien las características que tiene, ¿no? Ellos generalmente tienen hipotonía, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver un bebé que ha nacido con parálisis facial, ¿no? Se ve que llora, pero todo este lado no refleja el movimiento, ¿no? Por ejemplo, es un niño que ha nacido con una conjuntivitis, ¿no? Bueno, no ha nacido, o sea, tiene un cuadro de conjuntivitis, entonces es un dato de alarma que debemos vigilar. Y este pequeñito, pues, tiene una fisura o labio tal vez es completa, ¿no? Solamente se ve el apetito que compromete el labio, pero cuando nos revisamos muchas veces estas hendiduras son pues son completas y comprometen el paladar. Dentro de otras manifestaciones clínicas, podemos ver, por ejemplo, a nivel del tórax, si es que hay asimetría o no hay asimetría, como si hay apnea, es cuando los niños dejan de respirar, ¿no? Entonces hay que vigilar siempre la frecuencia respiratoria, tiene que ser dentro del percentil o dentro del rango normal para la edad, porque si es una frecuencia respiratoria más de 60 o menos de 30, no es normal, ¿no? El corazón hay que ver los ruidos cardíacos y soplos, en un minuto hay que cuantificar la frecuencia cardíaca, y es un dato de alarma si es que la frecuencia cardíaca está más de 180 latidos por minuto o menos de 100 latidos por minuto, ¿no? En el abdomen tenemos que ver si el abdomen está distendido, si está deprimido. Por ejemplo, el abdomen está muy deprimido cuando hay hernia diafragmática.
porque todos los órganos intraabdominales, bueno, el intestino, ¿no? Se va hacia arriba, entonces tienen el abdomen deprimido. Hay que revisar el ano, porque puede que el niño haya nacido con ano interporado, ¿no? Y a la palpación hay que buscar si hay masas, ¿no? Tumores. En los genitales, en los varoncitos, podemos encontrar ausencia de testículos cuando no ha habido el descenso como corresponde. Y en las niñas, un clítoris muy pigmentado y grande nos puede hacer sospechar de un trastorno de la diferenciación sexual, ¿no? En las extremidades, cuando hay ausencia de la movilidad de un brazo, podemos pensar en que ha habido algún problema y que pudiera haber ocasionado parálisis braquial. Y en la columna vertebral siempre hay que ver en los recién nacidos si tienen mielo meningocele, ¿no? Algún defectos del tubo neural, porque hay niños que pues nacen con defectos del tubo neural y uno de ellos es el mielo meningocele en la columna vertebral. A nivel del sistema nervioso central, los datos de alarma en el recién nacido que debemos estar atentos son las convulsiones, la letargia o la irritabilidad extrema. Entonces, ¿cómo hacemos la atención del recién nacido de altos riesgos? Para empezar, es importante mantener la normotermia en el recién nacido. La temperatura ideal a la que debe estar es 36.5 a 37.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, para esto muchas veces debemos calentar el ambiente, si es necesario debemos utilizar la cuna radiante, ¿no? Esta es una fotito, por ejemplo, de un bebé que está en una cuna térmica, ¿no? Luego debemos mantener confort y estabilidad cardiorrespiratoria y neurológica. Esto se hace monitorizando los signos vitales, ¿no? Tenemos que monitorizar y controlar los signos vitales, sobre todo frecuencia cardíaca que les decía, dentro de los rangos para la edad, y la frecuencia respiratoria, ¿no? Ver que no tengan las dificultades respiratorias, ¿no? Tenemos que mantener un equilibrio hidroelectrolítico. Los bebés pueden cursar con desequilibrios hidroelectrolíticos y nosotros tenemos que estar pendientes de los síntomas que puede causar una hiponatremia grave, una hipocalcemia, bueno, en hidroelectrolíticos, una hiponatremia grave, una hipocalemia. Y de ser posible, obviamente se tiene que hacer la alimentación precoz, pero muchas veces, dependiendo de cómo está el estado del niño, muchas veces no se puede hacer el apego precoz, ¿no? Lo mejor es la lactancia materna, iniciar rápidamente la lactancia materna. Ahora, si el niño, por su condición, tiene que estar monitorizado, tiene que estar vigilado y no puede estar con la mamá va a tener que extraerse la leche y nosotros vamos a tener que administrar esa leche al bebé, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos frecuentes del neonato de alto riesgo? ¿Cuáles son los problemas frecuentes con los que puede cursar este niño? ¿No? Puede tener hipoxia y asfixia perinatal. Eh, como segundo trastorno, el síndrome de enfriamiento, ¿no? El síndrome de enfriamiento cuando la temperatura es menor a 36.5 grados centígrados. Entonces, si un niño tiene síndrome de enfriamiento, puede presentar algunos síntomas como cianosis, se puede poner azulito, o puede estar muy pálido, ¿no? Y puede estar hipotónico. Entonces, se debe realizar el control de la temperatura al nacimiento y después cada 2 a 3 horas, ver viendo cuánto de temperatura tiene el niño. Luego se debe elevar la temperatura ambiente, ¿no? A 22, 25 grados centígrados. Tenemos que abrigar al neonato, ¿no? Cuidando de no sobreabrigarlo, porque también sobreabrigarlo puede deshidratar, ¿no? Después hay que evaluar, como vamos a controlar cada 2 a 3 horas, si el pequeño no responde, entonces vamos a tener que probablemente quitar una cuna radiante, como en la foto, ¿no? Donde podamos controlar la temperatura adecuada para el bebé. Otro trastorno frecuente es la hipoglicemia neonatal. La hipoglicemia es cuando el niño tiene una glucemia menor a 45 miligramos de decilitro. Nosotros utilizamos, ¿no? Hay la glicemia capilar, estas tiritas que sirven para medir.
Cuando nosotros encontramos a un recién nacido con hipoglicemia, generalmente los recién nacidos que pueden empezar con hipoglicemia son los recién nacidos pretérminos o los postérminos. Los recién nacidos que sean pequeños para la edad gestacional o los que tengan restricción del crecimiento intrauterino, que hayan tenido asfixia, que tengan alguna infección, ¿no? Sepsis, o que sean macrosómicos, ¿no? Y se manifiesta porque los síntomas generalmente pueden ser inespecíficos, pero pueden presentar litargia, pueden convulsionar por una hipoglicemia, pueden tener dificultad para alimentarse, ¿no? Y hasta pueden hacer paro cardíaco. Entonces, debemos estar atentos a estos síntomas para prevenirlos, ¿no? En el caso de que el niño esté con una glicemia menor a 45 miligramos de litro, podemos hacer uso de la dextrosa al 10%, 12 ml por kilogramo en bolo, y luego ir vigilando, ¿no? Los con glicemias capilares elevadas. Otro trastorno frecuente es la cianosis central, ¿no? La cianosis es la coloración azulada, como ven en los labios de estéreo D, de la piel y las mucosas, y cuando uno le toma la oximetría, la saturación de oxígeno es menor al 80%. Esto está asociado generalmente a enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas o enfermedades infecciosas. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Siempre revisar y mantener la vía aérea permeable. Y si requiere oxígeno, porque como satura menos de 80, debemos utilizar oxígeno con un control de oximetría de saturación de oxígeno entre 85 a 93%. Otro trastorno que puede presentar el neonato es la apnea. La apnea es la pausa de la respiración por más de 20 segundos. O sea, el niño está respirando y de repente deja de respirar, y cuando uno cuenta, más o menos son 20 segundos que ha dejado de respirar. Esto puede asociarse a bradicardia y cianosis, o a bradicardia solamente o a cianosis solamente. ¿Listo? Entonces, cuando el niño deja de respirar, hay que tomarle la frecuencia cardíaca en 1 minuto, menos de 100 no es normal. O hay que ver cómo se han puesto las mucosas en la piel, si están azules, no es normal, ¿no? Y otro trastorno frecuente que pueden presentar son pues las infecciones, ¿no? Las infecciones en los recién nacidos puede ser grave y llevarlos a una sepsis neonatal, ¿no? Otro trastorno frecuente son las convulsiones. Las convulsiones son eventos paroxísticos ocasionados por la actividad neuronal excesiva. La causa de las convulsiones en los neonatos puede ser varias, ¿no? Dentro de estas está la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Cuando el niño ha sufrido un cuadro de hipoxia, lo cual ha ocasionado estos eventos paroxísticos. La hemorragia intraventricular y algunos trastornos, ¿no? De los electrolitos, como la hipocalcemia, o metabólicos como la hipoglicemia. También la hiponatremia grave puede causar convulsiones. Dentro de lo que es más grave, dentro de las infecciones, por ejemplo, una infección del sistema nervioso central también puede causar con convulsiones, una malformación cerebral, la policitemia y la alcalosis metabólica. Entonces, más o menos hemos tratado de resumir cuáles son los factores de riesgo a los que debemos estar nosotros pendientes para evitar que estos recién nacidos puedan nacer ya con factores de riesgo que van a condicionar alguna alteración en su vida extrauterina, ¿no? Y hemos tratado también de ver cuáles son los trastornos más frecuentes y qué podemos hacer como primera medida. Siempre es importante que se haga un buen control prenatal, y una vez que se hace un buen control prenatal, se deben reconocer los factores de riesgo que hemos mencionado, tanto sociales, obstétricos, neonatales, y una vez nosotros catalogado a una gestante de alto riesgo,
debemos con tiempo transferirla a un segundo y tercer nivel. Así vamos a prevenir complicaciones en el neonato, ¿no?